Bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera sesión de la tarde. Yo soy Juanita Solano, soy profesora del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de los Andes. Voy a ser la moderadora de este panel que le dedicaremos a los actores, los diferentes actores en la historia del arte. El panel se titula Curadores, historiadores, críticos, coleccionistas y periodistas. Entonces, al igual que en las mesas pasadas, voy a ir presentando a cada una de nuestras ponentes y al final vamos a tener un espacio pues de discusión del que esperamos pues que muchos de ustedes participen. Si van surgiendo preguntas en el camino, por favor, escríbanlas, las pueden poner en el chat o las pueden poner en la sección de preguntas, en el Q&A que les sale ahí abajo del Zoom. A los que están viéndonos por YouTube también las pueden poner por YouTube y yo las haré acá a nuestras ponentes. Entonces, pues, sin más, les doy la bienvenida. Vamos a empezar entonces nuestra mesa con Fabiola Cristina Alves. Fabiola Cristina Alves es profesora en la Universidad Federal de Río Grande do Norte. Hizo un doctorado en artes en la Universidad Estatal Paulista en la línea de investigación en enfoques teóricos, históricos y culturales. Posteriormente hizo un postdoctorado en historia del arte en la Universidad Federal de Sao Paulo. Organizó el libro Investigación en Artes Visuales, Diálogos Internacionales, publicado en el 2020, publicado por la editora de la UFPB, además de varios artículos en revistas científicas como la revista do Museu Paulista, Visualidades y Palito. Fabiola, bienvenida. Buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer al comité organizador por la oportunidad de dar a conocer mi investigación. El estudio se llama Narrativas de Vida Entrecruzadas, Arte y Política en Rio Grande do Norte, Brasil. El periodo que abarca el final del siglo XX en Brasil estuvo marcado inicialmente por la dictadura militar, experiencias y acontecimientos de censura, luego por la transición política del proceso de redemocratización, por el advenimiento de procesos de globalización y manifestaciones de contracultura. Asimismo, fue un período de gran producción y expresión del arte brasileño que contribuyó a la construcción de una cultura visual. El contexto cultural de Rio Grande do Norte durante los años de 1970 y 2000 estuvo marcado por el contexto político antes mencionado, por manifestaciones y eventos artísticos que fueron vividos por los agentes locales. Se demandó el movimiento de la arte postal, poesia visual, Galeria do Povo, los grupos Cobra, Oxente y M8M, entre otros. Durante los años de 2021 y 2022, 4 actores de este contexto concederam entrevistas al equipo del proyecto Artes Visuales en Rio Grande do Norte. Fuentes visuales y documentales, a saber, Sanzia Pinheiro, curadora, Vicente Vitoriano, profesor, artista y crítico de arte, Alexandre Eduardo, periodista y agente cultural, y Guaraci Gabriel, artista. En la ocasión, compartieron sus memorias, vivencias y lecturas del mundo. De esta manera, a partir de sus memorias y voces, se comenzó a construir una narrativa entrelazada con las historias de la vida de estos sujetos. Vale la pena señalar que hasta los mediados de la década de 1960, el sistema artístico en el estado do Rio Grande do Norte reflejaba la permanencia de producciones artísticas aún asociadas a la estética modernista y a la arte popular. Sin embargo, foi em esta mesma época que a juventude nataleña
vinculada al movimiento contracultural, exigió nuevas expresiones artísticas más experimentales, así como la creación de espacios alternativos de exhibición de la arte y una progresiva incorporación al sistema artístico local. Tales cambios foram generados por perspectivas interdisciplinares em las artes. Los festivales que podem mirar se desenrolam em torno de la Fuerte de los Reis Magos, patrimônio arquitetônico local, reunindo diversas ações artísticas, performance e apresentações musicais, em particular entre 1980 e 1990, se produziram diversas iniciativas culturais e a difusão de publicações alternativas, tabloides, fanzines, decantando-se produções vinculadas ao movimento de poema, processo e de arte correio. Nuestro estudio, los entrevistados vivieron este periodo de renovación estética en el contexto de la ciudad de Natal, integrado a la comunidad joven de la época vinculada al movimiento contracultural que amplió las posibilidades de actualización de las artes visuales hacia un experimentalismo vinculado al arte contemporáneo y la cultura local. Para ello, la investigación adoptó como proceso metodológico la historia oral. Esto recorrido fue el punto de partida que culminó con la investigación de fuentes complementares en archivos físicos y digitales y en las conexiones documentales y visuales del Museo de Arte y Cultura de la Universidad y de la Pinacoteca Potiguar. El cruce de esas fuentes con los datos revelados en los discursos de los actores entrevistados dilucida una estrecha relación entre arte y vida y igualmente arte y política. Nuestro instrumento de investigación siguió la línea de entrevistas semi-estruturadas. Todas las conversaciones fueron grabadas y monitoradas por la coordinación y el equipo del proyecto Estudiantes del curso de Artes Visuales. Comenzamos nuestra análisis enumerando algunas experiencias reportadas. Uno de nuestros testimonios fue el profesor Vicente Vitoriano, artista y crítico de arte local, describió su iniciación artística siendo un adolescente y el interior del estado. De joven se mudou a la capital e estudou arquitetura em la universidade. Durante este período, começou a estabelecer redes de trabalho em el circuito artístico local. Denunciou sua participação em el grupo Cobra do RN. Este foi um coletivo que funcionou a finales de los anos 70 e princípios de los anos 80, organizado por el periodista Franklin Jorge. El grupo participou de exposições em la região e tuvo uma presença visual ligada a uma estética que revivió el surrealismo e el pop arte, sendo um movimento de renovação de la pintura. El grupo estava formado por les artistas Fernando Gurgel, Flávio Américo, Vicente Vitoriano, Gilson Nascimento, Fernando de Oliveira, Sandoval Fagundes e Nival Mendes. Como grupo de pintores, estos artistas estuvieron presentes en galerías locales, destacándose la exposición de 1979 en la Galería de Arte en Fortaleza, Ceará. Sin embargo, algum que o grupo Cobra engajava o sistema de las galerías convencionais, não todos os artistas locais se mostraram igualmente receptivos. Assim, o movimento Galeria do Povo foi criado por o periodista
Eduardo Alexandre em 1977. A proposta deste movimento era democratizar o acesso de arte para todos. Foi uma ação coletiva. Qualquer artista, profissional ou amador podia participar em las exposições organizadas sem uma verdadeira intenção expográfica, já que as exposições se desenrolavam em las calles, em el passeio marítimo, em qualquer lugar que tivera uma parede para ser ocupada, pinturas, dibujos, desenhos, e pudo ser o ponto de encontro de la juventude de los anos 70 a los 90. O movimento também foi uma organização comunitária com fins de demandas e agendas políticas, associado às exposições ocupações, hubo marchas, protestas e demandas ao governo local de protestos vinculados à la promoção de novos linguagens artísticos. Eduardo Alexandre também denunciou o intento de criação de um partido político vinculado ao movimento Galeria do Povo, assim como algumas marchas em que as participantes propuseram mensagens de protesta a favor do retorno do pleno exercício da democracia no Brasil. Para o periodista, a Galeria do Povo nasceu em los anos 70 e sigue ativa. Para Eduardo Alexandre, o projeto de la Galeria do Povo é sua tese. Eligió não defendê-la em uma academia, sino em la vie em sociedade. Esclarecendo a voz de uma mulher, apresento Sânzia Pinheiro. Seu discurso apresentou dados biográficos sobre sua origem familiar. Sânzia informou que em el circuito artístico participaram membros de sua família, destacando a participação de seus tios pintores e de sua irmã Sayonara Pinheiro, integrante do grupo Oxente. Os artistas que formavam este grupo frequentavam a casa familiar de Sânzia. Em el espaço desenrolou uma relação afetiva com os integrantes. Garaci Gabriel foi de los artistas que participou do grupo Oxente. Também aportou um testemunho para nossa investigação. Además de ele e Sayonara, irmã de Sânzia, Sivone Medeiros e Cícero Cunha formaram o grupo Oxente por afinidades criativas. Em esse movimento, o grupo realizou ações de intervenções ambientais, performances e experimentos em el espaço urbano que romperam com a pintura de cavalete e outras práticas mais tradicionais. Guaraci Gabriel relata que as atividades do grupo se desenvolveram durante a década de 1980, quando a situação política era, entre aspas, aparentemente mais tranquila. Aqui observo que já era o período chamado de la redemocratização, em que se pensava a viver certa liberdade. As relações do público foram diversas em relação às novas práticas artísticas exploradas pelo grupo Oxente. Guaraci informou que participar do grupo Oxente foi importante para sua primeira etapa artística, parte importante de sua biografia. Uma vez finalizado o grupo, começou a trabalhar com escultura, participando em la Bienal de Cuba e outras exposições. Además, Oxente Guaraci se uniu ao grupo M8M em 2000, al igual que Sânzia Pinheiro. O movimento 8 de maio em 2000 tiene 30 membros e era um grupo muito plural, com artistas mais naif, outros del arte contemporâneo moderno. Juntos tuvieron una postura política para luchar por la promoción del arte y de la cultura
realizaram exposições, charlas, residências artísticas e outros eventos. M8M entrelaçou vidas, acercando a novos artistas de gerações anteriores, como Guaraci e Sanzia, de los anos 80. Portanto, podemos observar que o núcleo de gerações de agentes culturais dos anos 80 se mantuvo ativo e militante. Sanzia Pinheiro, curadora, também relatou que suas experiências curatoriais surgiram dentro de M8M, trabalhando logo com Leonor Amarante em Panorama 8, integrando-se à equipe de curadores do projeto Rumos e trabalhando em La Funcarte. La exposição Escrituras e Existências, realizada em el Encontro de Escritores Natalenses em 2007, tem uma história particular. Segundo a entrevistada, queria curar livros de artista, pero a proposta enfrentava uma dificuldade de fundo. Algunos de los artistas locales no sabían que eras un libro de artista. Ante esta situación, se realizaron workshops de libro de artista. La exposición reveló diferentes maneras de concebir el libro de artista, desde procesos más tradicionales hasta prácticas corporales, además de mezclar generações de artistas de los anos 80 com novas gerações. A declaração de Sanzia dio início a outros eventos, como de todos os outros atores entrevistados. Observamos relevantes pontos para nossa investigação que, pouco a pouco, se vão conectando com outros eventos locais e nacionais do campo artístico. A curadora também reconheceu a necessidade de estudos sobre a história da arte local, relatando que durante uma conversação sobre o movimento M8M com uma artista local, a jovem artista comentou que esse movimento era desconhecido por muitos de seus companheiros. Compartilhando uma percepção similar, o estudo que aqui se apresenta tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre a história e a arte local. Assim, à medida que se avança a investigação, novos significados e novas questões são e serão pensadas dentro da narrativa em construção, onde cada voz ganha significado para compreender a memória do arte no Rio Grande do Norte, Brasil. Gracias. Muchas gracias, Fabiola, por la presentación. Bueno, nuestra siguiente ponente es Diana Jiménez Vázquez con una ponencia titulada La nube y el reloj, narrar las manifestaciones artísticas contemporáneas desde la poética. Diana Jiménez Vázquez es licenciada en Historia y maestra en Estética y Arte por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, integrante del Grupo de Investigación de Ciencias Políticas del Complejo Regional Sur. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas y docente en la carrera de Comunicación del Complejo Regional Sur. Ha colaborado en revistas independientes culturales como Clastos y Lado B. Participó en el libro Patrimonio, Migración, Género y Territorio, Perspectivas Multidisciplinarias. Sus líneas de investigación son Historia del Arte Mexicano, Teoría del Arte, Feminismo, Historia del Tiempo Presente, Historia Cultural, Estudios Visuales y Arte y Política. Bienvenida, Diana. Hola, muchas gracias por la presentación y también me sumo como al agradecimiento de la apertura de estos espacios para poder compartir, digamos, diferentes perspectivas y un poco también reflexionar acerca de la escritura, que creo que ha sido también algo respecto a las artes que está pendiente. Y bueno, para aprovechar un poco el tiempo, no quería detenerme tanto en el aspecto biográfico del autor a analizar, que es Luis Cardosa y Aragón,
quizás un poco cayendo en la presunción que sea en este campo un autor conocido, solo por mencionar, ¿no? Que es de origen guatemalteco, pero por algunas situaciones de conflictos políticos hizo una residencia extensa en México y de ahí viene mucho de su influencia en cuanto a la escritura desde el campo crítico e histórico del arte, que va a ser en realidad en lo que me voy a enfocar en los siguientes minutos. Pero sí me gustaría un poco compartir de dónde viene el interés respecto a este autor. Y tiene que ver, por un lado, por una cuestión más bien como personal en la realización de la investigación de tesis para la licenciatura. Me encontré de una forma muy entropezada con su texto, La nube y el reloj, que lleva por título de la misma ponencia, y me parecía como quizás en ese primer acercamiento era muy fácil de digerir la historia que aparecía en una primera lectura, ¿no? Que es, digamos, como una revisión de algunos artistas que considera claves en la escena mexicana en la época que está escribiendo, pero justo siempre quedaba como esa sensación que esa solamente era la historia superficial y que había algo más de trasfondo, ¿no? En su momento no me pude detener en poder descifrar qué era lo que había más allá de esa primera historia. Y también la segunda razón va precisamente el por qué no me pude detener, ya que es un texto que de alguna manera no era considerado todavía como una fuente que pudiera tomarse desde una perspectiva. No, era muy ambiguo, ¿no? Cómo podía clasificarse, si como un texto que tenía que ver con la crítica o tenía que ver más bien con la historia, ¿no? O simplemente era un texto testimonial de la época. Y precisamente eso también explica el por qué se hace una segunda edición, ¿no? En realidad, la primera edición en los años 40 y por una serie de polémicas no se logra publicar el texto y posteriormente ya para los 2000 se hace una segunda edición. Y esta cuestión de lo ambiguo, ¿no? Creo que respondía justo a esa sensación que había una segunda narrativa. Y la ambigüedad tiene que ver también, creo, con una serie de recursos que utiliza el escritor, que ahora que presentaban hace un momento la ponencia pasada, justo me parece, hace uso de esas estrategias porque el contexto en que está escribiendo, ¿no? En una transición entre un arte moderno, un arte vanguardista y lo que entenderíamos por un arte contemporáneo, y ahora pensando en una serie de manifestaciones más cercanas a nuestro tiempo, la complejidad de elementos que toman, ¿no? Las fronteras que se van rompiendo entre una y otras de las prácticas, pues va dando también como pie a que quizás las narrativas o el lenguaje que se utiliza en ciertas disciplinas, como puede ser la misma historia del arte, no siempre se adecue, ¿no? O no genere como esa flexibilidad para poder dar respuesta a estos fenómenos artísticos. Y creo que en ese sentido Cardosa juega de una manera estratégica y es quizás la razón también por la cual me lleva a poder reflexionar sobre las aportaciones que hoy podríamos considerar, pensando que también tenemos otros recursos, ¿no? Otros soportes que pueden dar una mayor viabilidad a aquello que ya estaba imaginando o pensando el autor. Una de esas primeras estrategias, que creo que es como la más evidente, es que la mayor parte de sus textos que tienen que ver con la crítica o la historia siempre es como una mezcla de géneros, ¿no? Desde la parte del ensayo, la poética, la autobiografía, la crónica, y que esa mezcla de recursos narrativos tiene que ver también con la intencionalidad de poder jugar con diferentes temporalidades y también lograr jugar con la situación en la que se coloca tanto el lector como el mismo escritor, ¿no? En el caso de la crónica quizás es una parte más testimonial, ¿no? Que tiene que ver también con un juego de tiempos que se dan de una forma simultánea, ¿no? En algunos momentos que recurre de nuevo como el texto histórico, pues lo que nos hace es que nos coloca en un tiempo lineal, ¿no? Secuencial, y de alguna manera también el receptor se vuelve precisamente un espectador de todo lo que está aconteciendo en la época, ¿no? Y quizás cuando vuelve como a estos
usos de la metáfora, ¿no? O un lenguaje mucho más poético, también lo que logra es generar como cierto anacronismo y a la vez al lector, ¿no? Lo sumerge dentro de ese contexto o lo hace parte de ello. Eh, y precisamente una segunda característica tiene que ver con generar esas tensiones, ¿no? Utiliza mucho como el recurso de lo que se denominamos como un trabajo del tipo dialéctico, ¿no? Que permite no solamente pensar como oponer, ¿no? O generar opuestos. Usualmente en la mayor parte de sus textos hace algunas referencias como un arte último, un arte penúltimo, un arte joven, ¿no? Un arte moderno, un arte contemporáneo, pero no está generando estos conceptos en un sentido afirmativo, ¿no? O colocarlos y dejarlos estáticos en un tiempo, sino que utiliza esos conceptos para generar una tensión y en esa tensión se puede ver algunos elementos estéticos que no hablan solamente de la obra, sino también habla de lo que en ese contexto o en esa época se está plasmando o se está experimentando estéticamente, o cómo es que se está percibiendo esa realidad. También es importante considerar otro de los elementos que creo que además en los contextos que enfrentamos también es muy importante y que responde a su salida de Guatemala, que es el papel social, tanto del intelectual como del artista, ¿no? Siempre hay una exigencia en la mayor parte de sus trabajos de un arte que busque revolucionar, ¿no? Un arte que busque generar una crítica, una ruptura. Claro, también hace ahí o quizás es en donde empieza a entrar con ciertos enfrentamientos dentro del mismo campo, ¿no? Del mismo ambiente en el que se desarrolla, porque no considera que tenga que ser este papel o esa función social en un sentido nacionalista, ¿no? O en función de un Estado o en función, sí, de una ideología, ¿no? Porque de alguna manera se parte siempre de una postura ideológica, pero no en función de alguno de los aparatos que precisamente lo que hacen es limitar, ¿no? O alinear la misma expresión o la misma creación, ¿no? Es evidente que es muy influencia mucho en el escritor todo este tema vanguardista, ¿no? Y que creo que va más su concepción de revolución en ese sentido crítico, ¿no? Y disruptivo y no tanto en función hacia un aparato. Ya mencionaba al inicio, ¿no? Como esto que genera la lectura de sus textos, que es que siempre existe otra narrativa. De hecho, he estado compartiendo algunas de las imágenes de sus obras, ¿no? La selección que hace de estas, y pareciera que no hubiera como lo que ahora denominamos como una especie de, o más bien, lo que hay es una curaduría, ¿no? De ese trabajo, porque hay una segunda narrativa que está atravesando los textos, ¿no? O sea, no solamente se habla de la escena artística en México dentro de sus obras, sino también hay otra narrativa que tiene que ver con una serie de signos que les sirven precisamente para generar clasificaciones, no esas clasificaciones a las que estamos acostumbrados por una cuestión técnica o de forma, sino más bien por cuestiones sensibles, ¿no? Por ejemplo, pensando en el mismo título del texto que forma parte de, o es el indicio de toda esta ponencia, que es la nube y el reloj, ¿no? La nube como algo amorfo, pero algo que también es continuo, ¿no? Algo que está en continuo movimiento. En el tema del reloj, quizás algo que es más bien dado como a la perpetuidad, ¿no? Que genera cierto ordenamiento del tiempo, ¿no? Que es progresivo, que es continuo. También un elemento más que es muy que siempre está apareciendo en sus textos, es esta idea de los círculos, ¿no? Donde uno de los elementos del círculo es precisamente que siempre hay un centro, ¿no? Y por eso mencionaba como esta idea de los puntos en común o de estas tensiones, pero es un centro que no se mantiene solamente estático, sino que genera un movimiento y ese movimiento va dando como lugar a otras circularidades. Otra de las características y que generó parte de ese conflicto, ¿no? De entender su obra es que es un tipo de narrativa que algunos de los analistas de su trabajo caracteriza como impropio, ¿no? Impropio porque hable
utilice de manera errónea las palabras, sino que quizás los hechos y los objetos de los que da cuenta no muestran siempre como semejanzas o similitudes, sino que contienen una serie de rasgos discontinuos, ¿no? Y también parecieran ser atemporales uno de los otros, ¿no? Y sin embargo, cuando logran generar ese texto en su totalidad, se integran y generan otro significado u otro sentido que permite precisamente que sean obras que no se queden en un lugar estático o en un pasado, sino que sean siempre actualizadas, ¿no? Incluso, digamos, algunos de los artistas que pudiera denominar como un tiempo último, gracias a esas tensiones que va creando, no los deja en ese tiempo último, sino que permite que también se aparezcan como algo vigente. Uno de los últimos elementos que también me parece que es importante pensar en su trabajo es precisamente esta idea de la crisis, ¿no? Siempre es un trabajo que busca generar no solo generar, sino también demostrar que parte de lo que nutre tanto en la creación artística como la narrativa es la generación de estas crisis, que no se entiende como una decadencia, sino más bien como esa posibilidad de ir rompiendo o de ir destruyendo, pero a la mano también ir creando o reconstruyendo sentidos, ¿no? No solamente lo ve en el arte, sino que su escritura también busca hacer eso. En este sentido, creo que vuelvo ahí la obra quizás o este juego que genera Luis Cardosa en sus textos, ¿no? Estas mixturas, estas antemporalidades, ¿no? Que parece bastante difícil lograrlo integrar en una idea textual. Ahora tenemos como una serie de herramientas que nos permite quizás trabajar con otros soportes que pudiera dar resonancia a ello, pero que siempre como volver sobre estas obras pues nos permite abrir más el campo y sobre todo para ir cerrando, rescatando una idea que tiene respecto precisamente o por qué ocupa estos elementos respecto al arte, ¿no? Para Cardoso y Aragón siempre el arte aparece como algo joven, como algo único y como algo incomparable y su deber precisamente busca mantener esa jovialidad, esa originalidad de las obras a través de una narrativa que responda precisamente a ello, ¿no? Y cuando se recurre de nuevo a generar ciertos conceptos o ciertas ideas o ciertos cánones que tratan de adecuar la obra a la narración y no dejar que la narración juegue con sus propios estilos para adecuarse a lo que la obra está manifestando, pues puede justo llevarla como a un estado de envejecimiento, ¿no? O de estaticidad dentro de la misma narración. Y bueno, pues con eso yo estaría cerrando esta exposición. Como les decía, pues parte de lo que he estado compartiendo son imágenes de subtextos y solo quizás presentar algunas de las citas, jugando también, la idea de la exposición es jugar un poco también con las no referencias y con esta especie de collages, ¿no? O de mixturas que nos permite ir conectando cómo trabaja el texto y la imagen, algo que también hace Cardosa y Aragón. Y bueno, con eso cerraría y gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias, Diana. Nuestra siguiente ponente es María Joao Pereira Coutinho. Ella es doctora en Historia, con especialidad en Arte, Patrimonio y Restauración por la Universidad de Lisboa. Actualmente es investigadora contratada en el Instituto de Historia del Arte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nova de Lisboa, donde desarrolla la investigación Arquitectura, Escultura y Ornamento, Transferencias Artísticas en la Asistencia Portuguesa en los siglos XVI al XVIII, financiado con fondos nacionales a través de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. También es investigadora del proyecto Barroco Azul, la América Portuguesa en la Geografía Artística del Sur Global, de la USP, e investigadora responsable del proyecto Una Historia en Construcción, Artistas y Artesanos en las Fincas de Francisco Rodríguez y Serafín Leite, apoyado por el financiamiento plurianual de las unidades de la FCT. También es miembro de la Sociedad Portuguesa de Estudios en Historia de la Construcción y de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas. María, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias. Quiero felicitar a Olga y María Camila y Juanita por la organización de estas jornadas y agradecer por aceptar mi ponencia. Mi español es terrible y así voy a hablar portugués despacio y espero que me entiendan. Voy a compartir la pantalla. O estudo que se apresenta parte da investigação levada a cabo no quadro do projeto Uma História em Construção, Artistas e Artífices nos espólios de Francisco Rodrigues e de Serafim Leite, do Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Serafim Leite, que dividiu a sua vida entre a Europa e o Brasil e cuja biografia é conhecida por muitos historiadores americanos e de outras partes do mundo, é um exemplo de um investigador que deu corpo a várias narrativas, construídas a partir de fundos documentais, manuscritos, iconográficos e cartográficos, mas também a partir do contacto direto com as obras e outras pegadas deixadas pelos seus antecessores. Este jesuíta dedicou-se sobretudo a uma construção cronológica, e as cronologias já hoje foram aqui bastante referidas, resgatando por meio dessa construção nomes de artistas e construtores da Companhia de Jesus. Não só observou a circulação entre a Europa, a Ásia e a América, como contribuiu, no nosso entender, para uma perspectiva cada vez mais alinhada com a ideia de uma narrativa global. Destacou competências, sensibilidades dos mestres e, ao fazê-lo, valorizou os traços individuais de cada um desses atores, identificando vários microcontextos, sem prejudicar sempre a visão abrangente. Ficou, no entanto, por analisar correspondência dos mesmos, que podia ser reveladora da perspectiva destes agentes. Esta comunicação sintetiza especificamente a análise de uma seleção de obras de Serafim Leite, na impossibilidade de observar mais de uma centena de edições, bem como o seu fundo arquivístico, que se encontra à guarda do Arquivo da Província Portuguesa da Companhia de Jesus e que trata, portanto, da perspectiva que Serafim Leite tinha destes conteúdos. Apesar de grande parte dos historiadores americanos conhecerem quem foi este historiador jesuíta, o que nem sempre acontece em Portugal, deve-se sempre recordar alguns aspectos do seu trajeto. Nasceu em Portugal, em São João da Madeira, foi aí que realizou os seus estudos. No entanto, aos 15 anos, embarcou para o Brasil com o seu tio e trabalhou na Amazónia. Esse aspecto foi decisivo para que numa boa parte do seu trabalho tenha privilegiado essa área geográfica. Entrou na Companhia de Jesus Portuguesa na Bélgica, uma vez que os jesuítas tinham sido novamente expulsos de Portugal em 1910, e prosseguiu estudos na área das letras e da filosofia, concluindo, portanto, os seus estudos mais tarde na Bélgica, também nas mesmas áreas. Regressou a Portugal e, em 1932, fez os 4 votos. Circulou com bastante frequência entre Portugal, Brasil, Itália, Estados Unidos e outras partes do mundo. Contactou com Leite Vasconcelos, Afrânio Peixoto, Hernani Cidade, Sérgio Buarque de Holanda, Mário Tavares Chicó, Lúcio Costa e Charles Ralph Boxer. Foi membro de diversos institutos, Histórico e Geográfico de São Paulo, Academia Portuguesa de História de Lisboa, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Academia Brasileira de Letras e ainda a Academia de História do Equador. Foi doutor honoris causa pela Universidade Católica do Rio de Janeiro e participou ativamente em diversas iniciativas académicas, nomeadamente no primeiro Congresso de História da Expansão Portuguesa no Mundo, no Congresso Internacional de Americanistas, no Colóquio de Estudos Luso-Brasileiros em Washington em 1950 e no Convênio Internacional de Studi Colombiani em Génova em 1951.
Primeira questão, o que se publicou? Partindo de obras, das suas obras mais conhecidas, a história da Companhia de Jesus no Brasil e artes e ofícios dos jesuítas no Brasil, compreende-se que Serafim Leite, para além da tentativa de reconstituir percursos dos jesuítas a operar no Brasil, tentou destacar características e aptidões destes, muitas vezes expressas nos catálogos trienais. O mesmo historiador quis ainda dar voz aos coadjutores, cuja vocação para os assuntos temporais os levou a desenvolverem competências nas áreas da arquitetura, pintura e escultura, mas também chamou a atenção para os administradores dos engenhos e das fazendas, bem como para os procuradores das missões. Curiosamente, e ao invés daquilo que muitas vezes sucedia na época dos seus estudos, não remeteu oleiros, entalhadores, bordadores e outros ofícios mecânicos para o conceito de artistas de artes menores, igualando-os, portanto, aos arquitetos, pintores de tela e escultores. No mesmo sentido, abriu caminho para o estudo das artes performativas, como a música, a dança e o teatro, permitindo que toda uma geração fundasse os seus estudos nas suas obras. O facto deste autor ter, como já referimos, vivido e trabalhado na Amazónia durante a sua juventude, não apagou o papel que os indígenas desempenharam e o quanto contribuíram em alguns rituais processionais, mas antes o levou a destacar precisamente esse papel em diversos momentos da sua produção científica. Integrou ainda, embora sem conseguir individualizar ou dar nome, contributos femininos, como sucedeu com as indígenas que aplicaram vernizes e tintas nas cuias, assunto hoje aprofundado pela nossa colega Renata de Almeida Martins. Valorizou vantagens da construção local, sublinhando as asserções dos padres Manuel da Nóbrega e António Vieira, bem como as construções em taipa serem mais sustentáveis do que aquelas em cal e pedra, pese embora o facto destas, em espaços de grande atividade sísmica e intempéries, perecerem com maior facilidade. Contudo, ao transcrever e editar fontes primárias, também correu riscos. Deu a conhecer pensamentos expressos em missivas e outros testemunhos que menorizavam o conhecimento dos indígenas, como sucedeu com a publicação de algumas passagens. Mas seria esse o seu pensamento? Que os indígenas só principiaram as construções de terra a partir da chegada dos portugueses? Ou tratar-se-ia tão somente de não alterar a verdade expressa por jesuítas das centúrias de 600 e 700, numa busca incessante pela verdade e rigor científico de quem não era historiador de formação? Não havendo espaço para aprofundar esta matéria, não se pode deixar de ler algumas passagens da obra de Serafim Leite, ou mesmo do seu diário de trabalho, agora localizado e que esperamos vir, portanto, a estudar de forma mais aprofundada, onde refere: usei a pena para pesquisar a verdade, sem ofender as pessoas, mesmo quando elas não distinguiam entre rosas e espinhos, ou então, no meu ofício, fidelidade e atenção aos documentos para que resplandeça apenas a verdade histórica. Segunda e última questão: o que ficou no arquivo? Quanto à questão que ficou no arquivo, destaque-se o facto de Serafim Leite ter deixado muitas pistas sobre a vida e os trajetos dos artistas e construtores da Companhia de Jesus. Cópias de fontes que irremediavelmente se perderam, entretanto, de catálogos que permitem reconstituir o percurso destes irmãos e professos, são alguns dos legados que se podem consultar no Fundo Serafim Leite. O projeto Uma História em Construção, sobre construtores, mas também construção por ser um work in progress, não só está a avaliar essa informação, como está inclusivamente a atualizar dados, entretanto publicados por autores mais recentes. E se alguns chegaram às fontes primárias por via das pistas deixadas por Serafim Leite, outros foram mais longe e avançaram para outras fontes arquivísticas fora do contexto. Aliás, a circunstância de Serafim Leite não ter cruzado informações coligidas
com fontes onde o discurso do outro tivesse lugar, poderá ser, segundo uma perspectiva mais atual e bilateral, um dos aspectos a ser apontado à sua investigação. Por outro lado, note-se que deixou transcrições de manuscritos com informações sobre processos construtivos e artistas que oferecem um maior conhecimento sobre o património remanescente e que constituem um dado importante para a conservação e eventuais restauros sustentáveis de acordo com os objetivos da Agenda 2030. Nessa perspectiva, destacamos o caso da documentação denominada Inventário da Expulsão do Grão-Pará e Maranhão, onde não só trata desses colégios do Pará e Maranhão, como das várias residências a eles adstritas. Esses arrolamentos, entretanto, já viram a luz do dia e já foram, portanto, publicados em 2 teses de doutoramento, uma delas de Renata Almeida Martins. Destes documentos podem-se subtrair informações importantes acerca da construção de taipa, nos cubículos, nos espaços comunitários. Essa construção geralmente era coberta de pindoba, fibras vegetais de palmeira. Estas informações, que denotam o recurso às técnicas e aos materiais locais, devem ser colocados ao lado das referências aos edifícios realizados em pedra e cal e em tijolo, bem como dos inúmeros equipamentos em liós com que as igrejas e capelas foram dotadas, a saber, pias, lavatórios, degraus de subpedâneos e outros elementos. Mais ainda, estou mesmo a concluir, as menções ao que se estava a construir ou a reedificar, ao lado de dados expressos em outras fontes, que nos dão conta do que se reconstituía, permite afinar cronologias e associar novos atores a essas campanhas de obras. Com efeito, o facto desta documentação, entretanto, ter-se tornado acessível ao grande público, não invalida o trabalho que ainda se pode fazer e que se está a tentar fazer com este projeto a partir da mesma. Muito obrigada. Muchas gracias. Gracias, María, a ti por la presentación. Bueno, y nuestra última ponencia es una ponencia conjunta que van a ser entre Manuel Alvarado Cornejo y Tiare Leona Álvarez, titulada Artistas Anticuarios, Artista Coleccionistas, una aproximación a los pintores eruditos chilenos 1880-1930. Manuel Alvarado Cornejo es doctorando en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte por la Universidad de Chile, magíster en Teoría e Historia del Arte por esta misma casa de estudios y licenciado en Historia y Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile. En el ámbito laboral se desempeña como investigador de colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y como miembro del equipo editorial del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles. Sus áreas de investigación son historia del arte y la cultura material en Chile durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX. Tiare Leona Álvarez es licenciada en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como investigadora independiente en diferentes áreas de estudio relacionadas con el arte chileno, el patrimonio cultural y la historia del arte. Es coautora del libro Patrimonio del Olvido de 2019 y ha publicado diversos artículos, entre ellos Vicente Huidobro, coleccionista de arte africano, el desconocido y clave impacto del poeta en la tercera transformación de la plástica chilena a la luz del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes a comienzos de la década de 1930, publicado en 2022. Arquitectura y cuidados, función pública e identidad asistencial en la primera generación de arquitectas chilenas, y entre lo decorativo, lo conmemorativo y lo utilitario. Entonces, bienvenidos Tiare y Manuel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queríamos partir obviamente saludando a todos quienes nos acompañan el día de hoy y también, por supuesto, enviarle un abrazo fraterno a la organización que nos aceptó, digamos, para participar en este encuentro. Bueno, el trabajo que Tiare y yo hemos preparado para el día de hoy es parte de un proyecto en curso y de un estudio de caso. Bueno, esto comienza así entonces. El fenómeno del coleccionismo, cuya expansión se inició durante la Edad Moderna, gracias por una parte a los descubrimientos y conquistas europeas
y por otra al florecimiento de la cultura humanista, ha sido generalmente asociado a la aristocracia y a la alta burguesía. Sin embargo, esta práctica fue paulatinamente permeando a otros actores de la sociedad, por ejemplo, a los artistas, cuyas colecciones han comenzado a despertar un interés creciente entre los historiadores, dada la importante información que entregan sobre los procesos formativos, las condiciones materiales y los aspectos psicológicos de los primeros. En la historiografía del arte chileno, el conocimiento que existe en torno a las prácticas coleccionistas entre los artistas locales, particularmente en el periodo comprendido entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, es fragmentario y escaso. De allí que el objetivo principal de esta ponencia sea analizar el modo en que se articuló la afición coleccionista de algunos pintores chilenos con sus procesos creativos, iconografías, formas de sociabilidad y vida de taller en el periodo antes señalado, ofreciendo una nueva mirada sobre sus biografías, cuerpos de obra y posicionamiento en el campo del arte más allá de los aspectos meramente productivos. A modo de hipótesis, proponemos que la práctica coleccionista de los artistas durante el periodo indicado se articuló con su quehacer artístico a partir de, en primer lugar, la influencia estética que ejerció sobre sus procesos creativos, en segundo lugar, la irrupción de las colecciones dentro de las iconografías y géneros pictóricos elegidos, en tercer lugar, en el desarrollo de formas de sociabilidad particulares al interior de los talleres y el establecimiento de redes de intercambio con otros coleccionistas. Lo anterior se sustenta sobre la base de que los artistas desarrollaron un tipo particular de coleccionismo debido a su carácter de profesionales de las artes, lo que los distingue de otras formas diletantes. Primer apartado, reconsiderando su lugar en el campo del arte y los artistas como coleccionistas. Las prácticas coleccionistas tuvieron un fuerte impacto sobre los artistas desde los albores de la era moderna. En este contexto, paradigmáticas resultan las colecciones de Alberto Durero, de Pedro Pablo Rubens, de Jean Lorenzo Bernini, Diego Velázquez, François Boucher, Claude Monet, Edgar Degas, entre muchos otros, quienes reunieron libros, grabados, curiosidades, objetos decorativos, antigüedades y, por supuesto, obras de arte. Estos conjuntos, que formaban parte importante del entorno material de los artistas y de sus talleres, cumplían diversas funciones. La primera de ellas, operar como marcas de estatus social y cultural. En segundo lugar, tener valor referencial, pues muchas veces estos objetos eran motivo de las representaciones, apareciendo en naturalezas muertas, cabinet de amateur, interiores de taller, entre otros subgéneros pictóricos. En tercer lugar, cumplir fines pedagógicos, ya que servían de modelos en el proceso de enseñanza a los aprendices. Finalmente, en el caso de los artistas que coleccionaban obras de arte, estas daban cuenta de las filiaciones estéticas, las inspiraciones y de los vínculos sociales existentes entre ellos. El coleccionismo desarrollado por los artistas refuerza su posición de sujetos conocedores, capaces de articular una narrativa con sentido en torno a las artes. De allí que cobre relevancia la noción de pictor doctus o pintor erudito, concepto recientemente adoptado por la historiografía, cuyos orígenes se remontan a la Ars Poetica de Horacio, del año 18 a.C. El ideal de pintor erudito surgió en el Renacimiento y se relacionó con el cambio de estatus progresivos que estos comenzaron a experimentar, el cual supuso la superación del estado artesanal en el que se encontraban hasta entonces. En términos generales, y siguiendo a Danis Giannino, el concepto de pictor doctus refiere a los artistas cultos con formación humanista y clásica, es decir, letrados, dedicados preferentemente a la representación de temáticas históricas, religiosas y mitológicas. En este contexto, la marca de esa erudición no estaba solo en el acceso al conocimiento, sino que también a una cultura material rica y cosmopolita. Ahora bien, la trascendencia de estas colecciones para la historiografía y el estudio de los artistas radica en que permiten iluminar de manera significativa sus propias composiciones. En términos muy generales, las colecciones de los artistas influyeron en las estéticas de sus obras al servir de referentes, integrarse en las iconografías y muy especialmente animar un tipo particular de género pictórico, los interiores de taller. Esta tipología, cuya autonomía se afianzó durante el siglo XIX, se caracteriza por visibilizar el espacio cotidiano del quehacer de los pintores.
En muchas ocasiones, estos interiores de taller de los artistas coleccionistas se asemejan, o mejor dicho, se transponen a otro subgénero pictórico conocido como gabinete de aficionado, gabinete amateur o Kunstkammer. Estos, de acuerdo con Víctor Stoiquita, se desarrollaron en el ámbito flamenco durante la primera mitad del siglo XVII y se caracterizan por la exhibición de interiores atiborrados con obras de artes y otros artefactos culturales. De acuerdo con el historiador rumano, y aquí lo citamos, su proliferación es un síntoma de la necesidad de toda colección de convertirse en su propia imagen y de la experiencia autorreflexiva. Fin de cita. Lo interesante de ambos subgéneros, el interior de taller y el gabinete de aficionado, es que ponen en el centro la representación de las colecciones de los artistas, las que pasan a constituir una suerte de telón de fondo sobre el que ocurre la propia acción de pintar. El segundo apartado se titula Los artistas coleccionistas chilenos a comienzos del siglo XX, una mirada. Los estudios en torno al coleccionismo en Chile, especialmente el periodo comprendido entre mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, han experimentado un fuerte desarrollo durante los últimos 10 años. Lo anterior se ha traducido en la organización de congresos y en la publicación de artículos de carácter monográfico que buscan poner en relieve a las figuras que desarrollaron esta práctica hace poco más de un siglo. Más allá del inconmensurable aporte de estos estudios que han logrado exhumar la memoria de los y las coleccionistas, articular sus perfiles psicológicos, inquietudes estéticas, trazar las rutas de circulación de sus objetos y en algunos casos catalogar sus acervos de manera bastante completa, existe un vacío de investigaciones que documenten el cultivo de esta afición entre los artistas locales, evaluando el impacto que esto tuvo sobre sus procesos creativos, formas de sociabilidad y vida en taller. La existencia de artistas coleccionistas en Chile corre en paralelo al desarrollo profesional de las bellas artes en el país. De este modo, se podría indicar como una de las figuras precursoras de la imagen de pintor erudito al napolitano Alejandro Ciccarelli, el primer director de la Academia de Pintura chilena fundada en 1849. Algunos meses antes de su arribo a Santiago, en el contrato suscrito, el pintor se comprometía, entre otras cosas, a brindar una colección de diseños y calcos. Este conjunto, con una clara finalidad educativa, era de propiedad del artista y más aún había sido conformada por él. De aquí en adelante, otros artistas locales comenzaron a desarrollar esta afición, lo que se vio reforzada por los viajes formativos, la política de pensionados en Europa, que comenzó a volverse cada vez más regular hacia el último cuarto del siglo XIX, el surgimiento de un mercado local de arte y antigüedades y, más importante, la expansión de las prácticas coleccionistas entre la oligarquía. Dentro de la pléyade de artistas coleccionistas identificados se cuentan Pedro Lira, Ramón Subercaseaux, Ernesto Molina, Enrique Lynch, Rafael Correa, Rebeca Mate, Rafael Valdés, entre otros. No obstante, las formas en que ejercieron esta práctica, el tipo de objeto que reunieron, así como la trascendencia de sus colecciones, ha sido disímil. Para aproximarnos a estos casos de estudio, se creó una colección, la cual no pretende ser exhaustiva, sino que más bien busca exclusivamente ser útil para agrupar los casos revisados. La primera de estas se pegó. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se pegó la presentación. Ahí está. No. De pronto, si dejas de de compartir la pantalla un momento y vuelves a... No. Manuel, ¿la tienes tú? Que de pronto la puedas compartir. Denme un segundo para intentarlo y si no lo ponemos en otra...
Ya, lo voy a proyectar Ahí está. desde... Ahí está, perfecto. Ay, ahí está, disculpen por los problemas técnicos. Continúo. Ya, entonces, la primera categorización es pintores anticuarios, coleccionistas serios, coleccionistas de antigüedades. Bajo esta denominación se hace referencia a aquellos artistas que establecen una construcción ideológica y estética a través de su colección, de modo que este museo personal deviene un microcosmos. Es la clasificación más cercana al concepto de Pictor Doctus, en tanto se muestra un interés y compromiso decisivo con los temas abarcados en la colección. Dentro de esta categoría se considera a Ernesto Molina y Rafael Correa, tanto por la magnitud de sus colecciones como por el claro interés por construir un relato histórico a través de los objetos que coleccionaron. Este punto es crucial, ya que la construcción ideológica propuesta en sus colecciones está referida a la validación de un relato histórico universal y nacional, que se condice con la educación recibida en la Academia de Pintura chilena, donde los pintores de historia se encontraban en la cúspide de la jerarquía. Así, su educación academicista se proyecta en su colección personal, sirviendo no solo como inspiración referencial al momento de pintar, sino también como sustento discursivo para toda la obra del artista. La colección de Ernesto Molina que vemos en las imágenes fue considerada en la época como el más raro y valioso museo individual de Chile y probablemente en América. Los objetos de su colección fueron reunidos por viajes a Europa y África, contándose entre ellos armaduras, imaginería colonial, objetos japoneses, ídolos y un sinnúmero de otras piezas. De esta forma, Molina, por medio de su colección, construyó un relato de carácter personal sobre la historia de Chile y el mundo. Igualmente, Molina pintó extensamente imágenes de su taller, en el que aparece como telón de fondo con autorretratos, retratos de su esposa, hijo y mascota, mostrando el lujo de detalle los objetos que lo adornaban. Así, el pintor buscó crear un recuerdo de su museo personal y de su cotidianidad, en otras palabras, reflejar su identidad personal. Por otro lado, la extensa y variopinta colección de Rafael Correa, compuesta por pinturas europeas, armaduras japonesas, entre otras, se encontraba resguardada en su casa-taller ubicada en una antigua casa colonial. El artista describió el significado de su colección en el siguiente modo, y cito: "La pintura para mí no es sino un medio de expresión que empleo. Ella me sirve para exteriorizar lo que siento, lo que pienso, pero mi actividad mental no se circunscribe al campo de la pintura solamente. Estos muebles, estas tapicerías, estos objetos que he reunido en fuerza de tenacidad y dinero, forman en torno mío un ambiente de vocación y de ensueño que es propicio a un arte". La segunda categoría, coleccionistas aficionados, coleccionistas de arte, se refiere a los artistas que coleccionaron principalmente obras de arte sin priorizar su conjugación con artefactos culturales como objetos decorativos o documentos, entre otros. A continuación se presentan algunas características de estos tipos de coleccionistas que permiten mostrar facetas relevantes relacionadas con este tipo de coleccionismo y su articulación con la producción artística. El primero se refiere a gestores del mundo artístico, que son pintores coleccionistas que recolectaron obras de arte con el fin de valorar un gusto artístico y construir un relato en torno a la historia del arte en Chile, principalmente en razón del rol de gestores culturales que desempeñaron. En esta arista aparece el reconocido pintor Pedro Lira, cuya colección se compuso de originales y réplicas de obras clásicas europeas, así como por piezas contemporáneas hechas por sus discípulos. Lira participó activamente como promotor de diferentes instancias expositivas oficiales. En 1883 obsequió pinturas al Museo Nacional de Bellas Artes y fue designado miembro de la Comisión Directiva de Bellas Artes, en calidad de experto encargado de la disposición de precios y compra de obras de arte. Otro caso revelador corresponde al pintor Ramón Subercaseaux, quien, cumpliendo labores diplomáticas en Europa, recolectó obras de arte como evidencia del conjunto de cuadros italianos que, al retornar a Chile en 1921, puso en venta, no tanto por el lucro como por el deseo de remover el gusto de las obras de arte, como dice en su biografía.
Asimismo, es imposible olvidar al pintor aficionado Luis Álvarez Urquieta, cuya colección de pintura quiteña, cusqueña y chilena, reunida durante años de pasión por el arte local, sirvió como base para la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, cumpliendo un papel crucial en la construcción de un relato oficial de la historia del arte chileno. El otro punto es la herencia e inspiración, la herencia familiar e inspiración para la producción artística. Se refiere a artistas cuya convivencia con objetos de arte era parte de su cotidianidad, tanto familiar como productiva. Un ejemplo de esto es la escultora Rebeca Mate, que heredó la afición coleccionista de su padre, Augusto Mate Pérez, quien conformó su colección de arte en Europa y el norte de África. Algunas de estas piezas, como las que vemos en la imagen a continuación, influyeron en la educación artística e inspiraron la creación de Rebeca. Otro caso es Pedro Subercaseaux, conocido como pintor de historia de Chile, que fue hijo del diplomático y coleccionista antes mencionado Ramón Subercaseaux, por el que no solamente heredó el interés por el arte, sino por la afición de coleccionista. Los objetos para Pedro que desplegaba en su taller cumplían el fin de servirle de referente para representar de manera verosímil ciertos detalles históricos. La tercera es una categoría que habla de la vida taller y las formas de sociabilización y autorrepresentación. En esto se entiende el taller como un lugar donde se despliega la creatividad de los artistas y se llevan a cabo las interacciones sociales. Ejemplo de esto es Enrique Lynch, quien expuso su colección en su taller, además de sus vínculos familiares con la coleccionista Luisa Lynch del Solar. Su hermana se relacionó activamente con artistas e intelectuales contemporáneos, como se observa en la obra Conferencia de Don Miguel Rodríguez de Mendoza, en la que se presenta el estudio de Enrique como lugar de celebración de tertulias. Esto también se evidencia en la obra que se encuentra al lado de Agustín Undurraga, donde se observa a Enrique pintando en su taller. Igualmente, el pintor Rafael Valdés, formado en París, donde además tuvo comercio de objetos de segunda mano y construyó su colección personal, se relacionó con otros artistas e intelectuales de la época, como Augusto Dalmar, participando activamente en agrupaciones políticas y culturales. Muestra de esto es la pintura que vemos acá, donde presenta el atelier de su amigo, el pintor Miguel Núñez, creada en 1919. Y ahora con el último punto que nos queda y tiene que ver un poco con la problemática de género que comporta el fenómeno del coleccionismo. A lo largo de esta investigación, la figura de las artistas coleccionistas ha aparecido desdibujada. Esto tiene relación con el sesgo de género propio de las prácticas coleccionistas durante el periodo estudiado, en el que éstas se asociaban principalmente a los espacios masculinos por tratarse de una actividad eminentemente intelectual y económico, ámbitos de los que las mujeres estaban parcial o totalmente excluidas. A lo anterior se suma la falta de visibilidad y de reconocimiento de las coleccionistas en cuanto tales, lo que ha tenido un efecto directo sobre la supervivencia de rastros del desarrollo de esta práctica entre las artistas. En este sentido, es relevante enfatizar que la doble condición de artistas y coleccionistas, en el caso de las mujeres, era altamente sospechosa, especialmente en lo que ambas comportaban en términos de afirmación de autonomía creativa y discursiva, en un contexto en el que debieron sortear múltiples escollos para participar del campo de las artes, al menos de alguna de estas dos formas. En esta ocasión, solamente podemos mencionar a modo de ejemplo a la ya señalada Rebeca Mate, cuya relación con el coleccionismo se encuentra casi exclusivamente ligada a la práctica de su padre, quien además fue uno de los principales promotores de su obra. Conclusiones. A modo de cierre, es posible plantear que el análisis de las prácticas coleccionistas entre los y las artistas chilenas entre fines del siglo XIX y comienzos del XX resultan fundamentales para la comprensión de sus obras en la medida en que a través de estas es posible trazar referentes, articular formas de socialización, reconstruir entornos materiales y muy especialmente comprender los aparatajes estéticos y las visiones en torno al arte y su historia que animaron sus procesos creativos. Ante la ausencia de talleres museo y de la conservación de las colecciones constituidas por los artistas del periodo analizado, un estudio como este resulta urgente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tiare y Manuel, por esta presentación tan interesante. Muchas gracias a todas las otras ponentes. Los invito entonces a que abran sus cámaras y a los
participantes, pues a todos los invito a poner sus preguntas en el chat o en la sección de Q&A en el Zoom. A los que están en YouTube también pueden poner sus preguntas ahí, las leeremos acá para que sean respondidas en vivo y en directo. Quería empezar simplemente como con una reflexión muy breve alrededor de pues todos los diferentes actores que han traído ustedes a colación en esta mesa. Creo que es un ejemplo de cómo realmente la historia del arte constituye pues una red de personas interconectadas, ¿cierto? Que nos habla de un ecosistema mucho más amplio en el que no son solamente los artistas los que son partícipes de ellos, sino que realmente habla, cuando empezamos a pensar esta historia en un sentido mucho más amplio, pues nos damos cuenta de la importancia de estos otros actores aquí presentes. Yo quería empezar por hacerle una pregunta a cada uno de ustedes mientras se anima el resto a participar. Voy a ir entonces en orden de las presentaciones. Fabiola, muchas gracias por tu ponencia. No conocía el trabajo de estos grupos de arte contemporáneo en el norte de Brasil. Y quería preguntarte justamente sobre esto, sobre si hay como algún tipo de conexión, de resonancias, de cómo estaban ellos trabajando en relación, por ejemplo, a los grupos más conocidos en el ámbito internacional, pues que están basados en Río y en Sao Paulo. Como que, ¿qué relaciones estableces tú entre estas otras prácticas o qué diferencias, ¿no?, hay entre lo específico que se estaba dando en Natal en ese momento? Gracias por su cuestión, Juanita. Eh, eu vou falar em português para fluir melhor o pensamento para a resposta. Aqui, o contexto do Rio Grande do Norte, dos anos 70 e 80 e 90, nós temos dois movimentos mais gerais. Temos grupos de artistas que vão estar atuando mais regionalmente. Então, como o Grupo Cobra, ele vai estar circulando nas galerias locais e nos estados próximos também do Nordeste. Então, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, são 3 estados do Nordeste brasileiro. Então, eles vão estar circulando porque eles trabalham muito com pintura também, muito relacionado nesse mercado. Já o Grupo Oxente, que vai ser um grupo mais de intervenção urbana, eles vão ter um outro tipo de circulação. Por exemplo, em uma das bienais de São Paulo, eles não participam diretamente da Bienal, mas eles são convidados para fazer uma interferência no Parque Ibirapuera, ali nas regiões. Então, eles também têm outras ações junto com o Rio de Janeiro, né? Então, eles vão estar em circulação e conectando. Um pouco nesse sentido. A Galeria do Povo, que eu também trouxe, é um movimento que ele vai ter, como ele também tem um engajamento mais interdisciplinar e político, vão acontecer algumas ações artísticas e de protesto que vão estar circulando em cidades próximas, como Campina Grande, que já é um outro estado do Nordeste, que é Paraíba, mas também ações em Brasília, né? Então, tem um pouco essa circulação de pessoas. No caso, o poema processo, que é uma prática que ocorreu também no Rio Grande do Norte, vinculado a questões que são próximas da poesia visual, e a rede de arte Correio, que são dois movimentos que eu não citei nessa apresentação, mas que fazem parte também desse estudo dentro do meu projeto, que eles têm uma circulação mais nacional e internacional pela própria questão, né, da linguagem que eles vão estar adotando. A rede de arte Correio, aqui na região, vai estar trabalhando muito com o Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco,
que é o que o Paulo Bruschi vai chamar de triângulo amoroso da arte correio-nordestina, e vai estar em contato e estabelecendo exposições com artistas do mundo todo, inclusive na nossa instituição nós temos um riquíssimo acervo de arte postal que revela aí vários nomes internacionais potentes, né? Então, a gente tem também, né, essa relação entre o local e o global, é que para essa comunicação em específico eu quis dar visibilidade a esses que são mais localizados mesmo, dentro um pouco da circulação regional. Graças. No, a ti, súper interesante, sobre todo esto que nos cuentas al final del Arte Correo, ¿no? Que es justamente nuestra gran red internacional de arte y cómo hay como pequeñas redes locales, nacionales, ¿no? Como esto crece o se achica dependiendo un poco como la mirada que uno quiera usar, el lente que uno quiera usar. Diana, yo quería preguntar, no conocía el trabajo de Luis Cardosa y Aragón, muchas gracias por presentarnos y quería preguntarte cómo se relaciona el trabajo de él con el de otros historiadores mexicanos de la época, como si has hecho algún tipo de estudio comparativo, cuáles serían como esas diferencias y singularidades, un poco siguiendo la pregunta que le hacía Fabiola, pero en tu caso, ¿no? Como tratar de me gustaría como hablar, abrir otra vez, ¿no? Como el panorama y tratar de entender lo que él estaba haciendo en relación a las prácticas de otros historiadores en ese momento. Gracias. Sí, me parece que quizás es como un ambiente un poco más tenso, o sea, el que él pudiera converger o dialogar con lo que consideraríamos como los historiadores o los que estaban encargados como de la escritura del arte, porque por lo menos en el contexto entre los años 40, 50, 60, la mayor parte de la producción se da desde el ámbito académico, ¿no? Y usualmente solían tener, digamos, como ciertos parámetros en su producción, ¿no? Muy lineales en cuanto a las líneas de investigación, quizás como dando como nombres, podría pensar en Jorge Manrique o Teresa del Conde, pero como tal no hay un diálogo con ellos, ¿no? O sea, no hubo como un intercambio de ideas, ¿no? O de discusión, ¿no? Porque no era considerado como tal su trabajo o no es considerado como tal su trabajo como historia, ¿no? Del arte. Más es como una idea de una crítica cultural, ¿no? O una forma de una crónica respecto a la época, ¿no? O sea, no quiero decir que el que no sea considerado historia del arte no es que no tuviera un reconocimiento su obra, o sea, sí era leída y sí era entendida como una aportación a entender o a comprender lo que es el arte en México, pero no considerado, por lo menos desde la disciplina de la historia del arte, ¿no? Entonces no hubo como tal ese intercambio. Y creo que en realidad también tiene que ver eso como, no sé, pensando quizás como en los conflictos, ¿no? De las líneas editoriales, ¿no? O sea, la apertura que encuentra más bien es en otras editoriales o demás que no vienen dentro de estas mismas academias o escuelas, ¿no? Vale, muchas gracias. María, muchas gracias por tu presentación y perdón si mi pregunta fue contestada de alguna manera en tu presentación, pero quería preguntarte por la metodología, ¿no? De cómo se organizan ustedes para abarcar un archivo de estas dimensiones. Cómo, si nos cuentas un poquito como del proceso y cómo llegas al archivo y cómo, sí, cómo se organizan para entender tantas fuentes además, ¿no? Sim. Eu vou falar novamente devagar, espero que entendam, porque o meu espanhol é mesmo muito mau. Este arquivo, eu já colaboro há algum tempo com a província portuguesa da Companhia de Jesus e tive, portanto, conhecimento da existência deste espólio.
eu já conhecia, portanto, quer a figura de Serafim Leite, e já tinha lido as suas obras, e já tinha até algumas delas, assim como do historiador Francisco Rodrigues, e tive, portanto, conhecimento da existência destes dois espólios, que tinham, portanto, surgido, entretanto, como tiveram a oportunidade de ver, o estado de conservação não é o melhor, ainda assim a Companhia de Jesus contratou, portanto, um arquivista que fez um inventário prévio, uma catalogação, a higienização e, portanto, todo este espólio, que consiste em está dividido em duas partes. Uma primeira parte que tem cerca de 10 caixas com manuscritos e alguns exemplares datilografados mais pessoais, e depois à volta de 120 caixas com tudo aquilo que foi a investigação ao longo de uma vida. E, portanto, eu e a equipa cujos rostos mostrei, abraçámos este projeto, sempre no âmbito da história da construção, que é também aquilo que trabalhamos. Temos tido grandes surpresas, portanto, para além de termos encontrado um diário de trabalho do padre Serafim Leite, que é assumido mesmo enquanto diário de trabalho e onde expressa, portanto, desde logo as suas inquietações, sobretudo pelo facto de não ser um historiador, muito menos um historiador de arte, mas também se olharmos à época onde se abraçou a escrita destas histórias, a grande parte das pessoas que o faziam não tinham ainda o estatuto de historiadores de arte. Muitas vezes, como sabemos, e sobretudo no contexto português, eram médicos, engenheiros, artistas plásticos, pintores, escultores que estudavam a arte. E nesse sentido ele tem bastantes hesitações, bastantes dúvidas, e esse é de facto um lado bom que nos deixa, que também tentei ter aqui uma perspectiva bilateral e, portanto, perceber o que é que ele fez, qual foi o ponto de vista dele e quais foram os pontos de vista que hoje um historiador de arte veria e que ele não teve oportunidade de ver e que também não estava ainda sensibilizado nesse sentido. E, portanto, numa perspectiva mais positiva, aquilo também que tentei trazer aqui foram as inquietações que nos deixou precisamente nessa dificuldade de tentar cumprir uma missão de forma isenta, ainda que por vezes tenha trazido questões polémicas a lume e tenha fixado textos mais polémicos e onde, pronto, davam conta também de situações que se passaram durante o período da colonização e que de facto foram menos felizes. No entanto, ainda assim, e para a época dele, revelou grande sensibilidade relativamente aos géneros, aos trabalhos femininos, não conseguia dar nome muitas vezes, mas reconheceu a existência, portanto, do trabalho feminino e portanto, exaltou bastante no seu discurso até os traços individuais, coisa que para a época também é raro. E isso por via dos estudos que sabemos existirem dentro da Companhia de Jesus. Como sabemos, os jesuítas têm aquele método de caracterizar os catálogos trienais, portanto, todos os seus membros, atribuindo-lhes características, e são essas características que muitas vezes nos vão ajudar a perceber quais as suas aptidões artísticas. E pronto, em relação ao método da equipa, portanto, estamos a analisar todo o fundo e o projeto ainda só está a decorrer há 3 meses, e isto é, portanto, uma primeira apresentação daquilo que já conseguimos subtrair de informação. Ainda temos, portanto, manuscritos que surgem para tratar, impressos, que nos deixou e que foi recolhendo e que não chegou a publicar,
Algo também que percebemos e que eu acho que é muito fruto da época é que muitas vezes havia pessoas que sabiam que estava a estudar um determinado objeto e que escreviam, enviavam informações, enviavam fotografias, plantas, cartas e toda essa, portanto, informação está agora a ser processada pela equipa. Muchas gracias, María. Clara, percebeu-se? Sí. Compreenderam? Bueno, y mi última pregunta entonces es para Manuel Tiare. Yo quería, un poco jugando con la presentación de ustedes de artistas anticuarios, coleccionistas artistas, artistas coleccionistas, quería preguntarles si en esas dos categorías que ustedes plantean, la de coleccionistas serios versus coleccionistas aficionados, ¿no podríamos hablar también de coleccionistas aficionados serios? Y no como que la práctica del coleccionismo amateur pueda terminar siendo también una práctica de coleccionismo serio. Y si de pronto algunos pues, de los personajes que ustedes han identificado podrían caer en esa categoría. Mm, sí, la verdad es que esa es una excelente pregunta, porque en realidad son como formas de aproximarse a ciertas categorías, pero claramente, no sé, la diferencia sería que hay una cierta lógica de coleccionar todo de una forma de selección o de una cantidad y de la creación de un relato. Pero la verdad es que la idea entre aficionado y amateur es más bien difusa. Sí, a mí como complementando lo que dice Tiare, efectivamente, digamos, cuando nos empezamos a encontrar con todos estos casos de estudio, tuvimos que ver alguna forma como de organizarlos, de sistematizarlos, pero claramente en el caso de de los coleccionistas con un carácter más amateur o aficionado, yo creo que algunos de ellos efectivamente terminaron siendo verdaderos coleccionistas profesionales, digamos, en el ámbito en el que se desempeñaron, sobre todo porque dentro de esa categoría nosotros incorporamos a figuras que en el caso del campo artístico chileno ocuparon un papel fundamental. Por ejemplo, el caso de Ramón Subercaseaux, que era uno de los artistas que mencionábamos, él en gran medida fue uno de los articuladores de la colección del Museo de Bellas Artes, como él ejercía de diplomático, que era su, digamos, trabajo principal. Él se encargó en muchas ocasiones de adquirir obras en Europa, particularmente en Italia, que fue donde él estuvo 2 periodos como embajador, y esas obras después se integraron a la colección de arte extranjero del museo. Entonces, efectivamente se trata de personalidades que en algún momento empezaron de manera amateur, pero después paulatinamente fueron profesionalizando su quehacer como coleccionista. Pero lo interesante es que esto todavía es una cuestión, digamos, abierta y las categorías efectivamente tienen flexibilidad y son móviles, digamos. Claro. Y también en el caso de Luis Álvarez de Urquieta, que fue como quien creó un cierto relato histórico para la historia de Chile, también con su colección de arte en general. Pero claro, esto se mueve y en realidad la distinción la creamos por esta idea de arte, de coleccionar arte exclusivamente o darle subrayar el arte frente a una colección de artefactos culturales y generar un relato histórico versus un relato de historia del arte. Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta para ustedes. La hace Margarita Roel y ella dice, ¿el coleccionismo de los artistas chilenos aparece en relación con el surgimiento del mercado del arte local? O sea, les pregunta a ustedes si eso es así y pregunta también si estos coleccionistas entablaron intercambio con otros artistas coleccionistas de la época en América Latina. Bueno, estas son también una excelente pregunta que también agradecemos muchísimo porque nos abre otra perspectiva para este estudio que decimos está en curso aún. Bueno, efectivamente las prácticas coleccionistas entre los artistas, si bien tenemos noticias tempranas sobre, ¿no es cierto?, desde la época de la fundación de la Academia Chilena, paulatinamente se va a ir desarrollando de la mano con el surgimiento de un comercio local de arte y antigüedades.
Sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, en Chile empezaron a volverse comunes las exposiciones de arte e industria. Y estas eran instancias donde efectivamente tenían un carácter comercial y era una fuente, digamos, de acceso a obras de arte. Además de eso, ya hacia fines del siglo XIX, 1890, hay una casa de remates importantísima que de hecho existe hasta el día de hoy, la Casa de Remates Izaguirre, que empezó a organizar, ¿no es cierto?, las primeras como transacciones de arte, digamos, a gran escala en el país. Y además otra cuestión que habíamos mencionado, sobre todo la posibilidad que tuvieron estos artistas y también otros coleccionistas de acceder al mercado internacional del arte. La política de los pensionados, que digamos pudieron ganar algunos artistas destacados, les permitió acceder al mercado de artes que existía principalmente en París, que era el lugar donde finalmente terminaban llegando buena parte de estos artistas a continuar, ¿no es cierto?, con su profesionalización. Y este último punto nos permite enlazar con la segunda parte de la pregunta, porque si bien no tenemos noticias exactas respecto de las redes como latinoamericanas de coleccionismo, en el caso de los artistas, sí estos viajes a Europa y las políticas de los pensionados les permitió coincidir en España, en Italia, en Francia, con otros artistas latinoamericanos que por las mismas fechas, digamos, también estaban formando parte de estas academias europeas y ahí sí podemos trazar algunos vínculos de camaradería, incluso algunos intercambios de obras, ¿no es cierto?, que ahí nos permiten hablar también de esta forma de sociabilidad, de los vínculos finalmente personales que fueron construyendo estos artistas en el contexto de sus procesos formativos lejos de las repúblicas latinoamericanas. Aunque también dicho sea de paso, como la Academia de Bellas Artes chilena igual a nivel continental es o sea, relativamente temprana su fundación, en 1849, fundación, digamos, que ininterrumpida, digamos, sin mayores baches hasta el siglo XX, también fue un lugar donde artistas provenientes de otros países, sobre todo países limítrofes, Argentina, Perú, venían, ¿no es cierto?, a formarse a Chile, y eso también permitió, ¿no es cierto?, ir generando estas redes de intercambio y de camaradería. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas para los otros panelistas, si quieren complementar alguna idea. Tenemos todavía un ratico de tiempo. Olga, por acá, veo tu mano levantada adelante. Gracias, sí, no me aguanto hacerles una pregunta. Muchas gracias por la mesa. Yo creo, así como dijo Juanita, pues es muy inspiradora. Y sobre todo, esta es la segunda parte de una mesa que tuvimos ayer sobre artistas en particular, pero pues esta mesa abre esa perspectiva gigante, ¿no? Esa multiplicidad de actores, como decía Juanita, ese ecosistema, ¿no? De curadores, periodistas, críticos, coleccionistas, que muchas veces trabajan juntos, ¿no? Que a veces tendemos a verlos separados, pero en un caso como el de Fabiola los vemos a todos juntos. Y pensaba, estaba tratando de pensar en una pregunta transversal y quisiera empezar un poco con lo que nos proponía María, justamente con esta historia construida casi desde Portugal hacia Brasil, ¿no? Pero que en particular la hace un jesuita y se hace desde la Compañía de Jesús en el siglo XX, ¿no? Que es algo común para América Latina, de estas primeras historias del arte que se dan en varios países, no solo los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, o sea, que la iglesia sigue construyendo unas historias de pasado, que en el caso que tú nos mostraste me parece alucinante porque se construye un archivo, ¿no? Un archivo múltiple de documentos, fotografías, objetos, bueno, y que sale de Brasil, ¿no? O sea, un poco se extrae también esa historia y se lleva. Y por otro lado, digamos, uniendo las otras tres ponencias, sigue estando el artista como protagonista, y es ese protagonista múltiple, ¿no? Un poco ayer veíamos también
algunos artistas que no solo hacían su obra artística, como Marcos Pina, que era profesor, sociólogo, en fin. Aquí también vemos justamente ese artista que ustedes, por ejemplo, Tiare y Manuel, pues llaman el pintor erudito, pero también tú, Diana, ¿no? El pintor poeta, que yo pienso un poco en esta tradición del pintor historiador, el pintor filósofo, que existe desde siempre, no solo, digamos, casi Vasari, ¿no? Pero después miramos a Anton Rafael Mengs, pero también en América Latina ocurre muchísimo. En el caso de Colombia tenemos muchos casos, por ejemplo, la misma Beatriz González, es una artista, curadora, crítica, historiadora, o sea, todo junto, ¿no? Esa multiplicidad en el actor. Entonces, después de toda esta introducción, quería preguntarles, cada uno en su lugar, ¿no? O en el escrito, o en la pintura, o en el archivo, o en la escritura histórica, ¿cómo es esa narrativa? Diana nos hablaba más como esta narrativa poética, o sea, ¿hay algo particular en esa narrativa, ya que está por fuera de la historia del arte, podríamos decirlo, ¿no? Las pinturas que nos mostraban Tiare y Manuel y la fotografía, hay una construcción histórica, ¿no? Hay una reflexión ahí. ¿Hay algo particular, ¿no? En esas narrativas, en esos que pueden ser narrativas visuales, narrativas escritas, narrativas fotográficas, o sea, hay algo ahí en esas construcciones que la historia del arte no nos muestra, por ejemplo. Y abro la pregunta pues a quienes me quieran contestar. Posso começar? Eu por responder? Sí, María, por favor. Não referi essa questão, mas até tenho trabalhado, obviamente que a grande obra do Padre Serafim Leite, que é a história da Companhia de Jesus, portanto no Brasil, inscreve-se numa produção muito característica da época e talvez a obra maior seja, portanto, a história de La Companhia de Jesus na Assistência de Espanha, de António Astrã, e do qual depois há também outras, nomeadamente a história da conquista do Paraguai, que é anterior, de 1882, e que termina já em 1957 com a história da província del Nuevo Reno e Quito. Portanto, há uma tradição de construção da história que tem a ver também com tudo aquilo que aconteceu, tem sido a história da Companhia de Jesus, as várias expulsões. Pelo menos em Portugal, foram expulsos 3 vezes. Portanto, isso depois levou até que no século XX existisse esta busca incessante por fixar a história de uma forma bastante completa e abrangente, do qual eu agora só estou a subtrair uma ínfima parte direcionada para a construção, mas do qual têm nascido muitos estudos dentro da antropologia, dentro da história económica, sobretudo para o caso do Brasil. Penso que respondi. Gracias, María, sí. Bueno, por acá nosotros también, digamos, podemos aportar algo desde nuestro lugar. También agradecemos la pregunta, Olga. Bueno, efectivamente, parte de las imágenes que veíamos eran precisamente estas representaciones de los interiores de los talleres de los artistas. Que esto, digamos, era parte como del material de estudio, pero en realidad también nos abrió un universo súper rico, digamos, porque efectivamente da cuenta, o sea, no solo de los objetos que eventualmente tuvieron estos artistas, sino que también de la manera en que ellos querían presentarse, porque finalmente acá este subgénero, ¿no es cierto?, de los interiores de taller finalmente termina cumpliendo de cierta manera los objetivos que tiene el retrato propiamente tal.
O sea, acá al mostrar estos conjuntos de objetos también se está tramando, ¿no es cierto?, una identidad y un posicionamiento de parte de los artistas. Por eso también hacíamos el juego entre la foto, entre después las pinturas, el encuadre que escogían. En muchos casos ni siquiera eran los interiores propiamente tal de los talleres, sino que eran las entradas, los accesos, espacios que nosotros podríamos considerar como de tránsito, si se quiere. Y estas narrativas que van más allá de la historia del arte, y que yo creo que Tiare puede profundizar más en eso, tiene que ver precisamente con los aspectos más emocionales o psicológicos que se van tramando también dentro de los objetos. Claro, como específicamente los que vimos de Ernesto Molina, donde retrata como su hija, a su esposa, a sus mascotas, es como todo este romanticismo de su propia vida y de mostrarnos la simpleza así como de, bueno, no diría simpleza su colección porque es realmente maravillosa, pero mostrarla también como en términos sentimentales de cómo refleja su identidad y su cotidianidad, como su mundo íntimo. Y al mismo tiempo también me hace pensar como en esta herencia familiar, de cómo, no sé, Rebeca Mate se relacionaba con su padre o Pedro Subercaseaux con su padre porque viajaban juntos, pero también hacían arte juntos en el caso de los Subercaseaux. Entonces, una forma de comunicación súper íntima. De correspondencia y de construcción autobiográfica, entonces el coleccionismo. Claro. Interesante. Bueno, yo pensando como un poco el poder integrarlo, o sea, estaba tratando como de encontrar diferentes vínculos con las mismas exposiciones. Creo que esta última parte es algo también como un elemento característico quizás que se da no solamente el que sean en su mayoría creadores o que estén atravesados por el arte, sino también se vuelven coleccionistas, ¿no? Pero me gustaba mucho como este comentario de no es un tipo de coleccionismo precisamente solo de las obras, ¿no? Sino de aquellas cosas como que se pierden, ¿no? O que parece como que se ocultan dentro de las mismas obras, que tampoco son los pintores o los creadores o los artistas, sino que más bien son como las partes sensibles, ¿no? Y que eso nos permite, creo, tener, o algo característico también en esas narrativas, es que abren la posibilidad de comprender las formas estéticas de la época, del contexto desde el que están hablando, ¿no? Que también quizás a veces el generar una narrativa más objetiva se pierde o no nos logra ver ese campo que sí lo puede percibir quizás quien también se compromete con la creación. Acho que pensando um pouco junto com os colegas que estão trabalhando com colecionismo, né, acho muito interessante como as coleções, né, elas vão revelando um pouco a subjetividade desse sujeito, né, que forma por uma série de escolhas. E aí, tentando fazer um paralelo um pouco com o meu estudo, eu entendo que os depoimentos, né, que foram cedidos pelos os nossos entrevistados foram muito ricos nesse sentido. Foi a primeira vez que eu trabalhei com história oral, até então eu trabalhava muito mais com documentação e fonte visual apenas. Foi um contexto também da pandemia que me levou a pensar essa estratégia, né, para trabalhar com a história mais recente e entrar em contato com esses artistas, curadores, professores. Foi muito interessante porque fui percebendo também que as memórias, né, que eles compartilhavam comigo, com a equipe, eram memórias que estavam muito relacionadas às afetividades, então era uma subjetividade bastante próxima, de grande valorização. Por parte da minha equipe, que eram alunos de graduação, que estavam interessadíssimos nesse período histórico local, e considerando a ausência de literatura, né, eles toparam participar desse processo, e o que eu percebi é que eu não sou aqui do Rio Grande do Norte, mas os meus alunos eram,
né? Então, eles tinham um grande interesse em criar um laço de pertencimento com uma história que ainda estava para ser construída, e essas pessoas que eram de outras gerações eram muito importantes para eles, né? Então, eu pude ver esses jovens historiadores da arte e informação ali no contexto, trocando muito essa relação de uma construção afetiva. Nesse sentido, entendo que o nosso trabalho é uma história da arte afetiva, justamente por conta desse vínculo do interesse da minha equipe e meu também, que eu fui construindo aos poucos com eles. Gracias. Sofía. Gracias, Juanita. Bueno, yo estaba pensando en el trabajo de Diana y acá en mis notas tengo la palabra atemporalidad y me gustaría como si podemos elaborar un poco al respecto porque si bien tú mencionas que, que Cardosa y Aragón pues no es entendido como un historiador del arte formal porque pues no sigue estos modelos tradicionales. Igualmente me parece muy relevante rescatar esta idea como de las creaciones de unos tiempos alternativos, como de unas ficciones temporales que terminan creando igualmente historia. No sé si pudiéramos profundizar un poco al respecto, que me llamó mucho la atención. Sí, responde mucho también como esto que mencionaba acerca del uso de otros géneros, ¿no? Quizás pienso como en esas ficciones ser más una especie de cronista, ¿no? Pero me parece que el sentido de poder jugar con esos tiempos tiene que ver precisamente con no sé si puedo decir como esa palabra de actualización de las obras, es decir, no generar vínculos sin que esos vínculos tengan que estar dados por cuestiones objetivas, ¿no? O referenciales, en la época, en el contexto o el artista, sino más bien por cuestiones sensibles, ¿no? Y que en eso también, pensando como un recurso estratégico, como el lector o quien se acerca a esta historicidad, tampoco se sienta ajeno a esa escena, ¿no? Y que creo que el permitir que no se sienta ajeno tiene que ver precisamente con eso que parece ficcional, ¿no? No sé, por dar un ejemplo, quizás hay momentos en los cuales de estos pintores que es un poco más conocido, Diego Rivera o Frida Kahlo, ¿no? Habla de ellos en cuestión de su relación, ¿no? Y de él, de su relación con ellos. Y eso aparenta ser simplemente como una cuestión testimonial, ¿no? Como el poeta se acerca con estos pintores y con estos creadores, ¿no? Pero en ese diálogo que va teniendo de cómo es su convivencia, van saliendo otros factores que tienen que ver precisamente con esto que mencionaba respecto a culturalmente en la escena artística en México, ¿no? Algunos problemas también que hay quizás en esa misma escena, ¿no? Pero aparecen siendo como de una forma no explícita, sino como oculta, ¿no? Y que eso genera también que no sea como quizás tan desgastante, ¿no? O que el lector o la lectora se pueda perder un poco en el camino. Y sí es algo distinto, digamos, como a un planteamiento secuencial que tiene la historia del arte, ¿no? Pero creo que por eso me parece bastante más productivo, significativo, ¿no? Quizás esta otra vertiente. Claro que también creo que como hacer un paréntesis, ¿no? Porque pensaba que muchas de estas tradiciones dentro de la historia del arte empiezan a generar ciertas rupturas, porque creo que las mismas obras también les fuerzan, ¿no? A tener como que ir un poco más allá, ¿no? O sea, el contexto de Cardosa, por la pregunta que igual me hacía Juanita, ¿no? Es muy claro que todavía existe como un canon, ¿no? O una línea, pero creo que ahora también se ha experimentado un poco, igual ya han compartido algunos de esos ejemplos, ¿no? De pensar otras narrativas. Pero no sé si me fui por otro lado. No, sí, muchas gracias. Me llama mucho la atención eso. Bueno, pues creo que con eso podemos cerrar por el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Los esperamos mañana en el tercer día de las jornadas. Por favor, conéctense
Y pues nada, muchas gracias nuevamente por participar.